Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Logran visualizar mi pantalla? Buenas tardes, ¿todo se ve bien? Sí, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Estoy esperando a admitir a todos para que ya después no nos desconcentren porque si no me distraigo. Si ustedes empezaron a ver ya el ejercicio, notarán que existen algunas cuentas medias extrañas y de verdad les platico, este tipo de contabilidades no es fácil de llevar, cuesta trabajo familiarizarse con las cuentas, sobre todo porque tenemos que irlas controlando de un ejercicio a otro. Pero bueno, yo traté de hacer los ejercicios lo más fáciles posible con la intención de que ustedes los puedan identificar. Primero vamos a ver un tema, una parte, no sería este. Primero quiero platicarles un poquito sobre esta parte, sobre esto, más que nada sobre esto. Generalmente, las empresas constructoras se enfocan en celebrar contratos con obra pública. Y obviamente, esta obra pública generalmente es por licitaciones públicas. En algunas ocasiones es por adjudicación directa. Depende mucho del monto y tristemente depende mucho de la corrupción. En los entes públicos existen departamentos de adquisiciones que se encargan de lanzar las licitaciones públicas. Y bueno, en algunas ocasiones se pagan favores políticos a través de la adjudicación de obras. Yo creo que esto ustedes lo han escuchado mucho cuando se le paga a empresas constructoras cantidades exorbitantes y muchas veces incluso las obras ni siquiera son concluidas, sobre todo en su totalidad. O bien, no cuentan con las especificaciones correspondientes o las especificaciones que se habían estipulado en los contratos. Un caso muy sonado es el aeropuerto de la Ciudad de México, que debió echar para atrás todos esos contratos, imagínense, echar para atrás todos esos contratos y obviamente el gobierno federal tuvo que pagar penalizaciones por el incumplimiento de los mismos. Pero bueno, esa es la parte en donde nosotros podemos ubicar la obra pública con procedimiento de contratación a través de una licitación pública. También se pueden invitar cuando menos a 3 empresas constructoras o 3 proveedores, o bien por adjudicaciones directas, ya sea un puente, una escuela, una carretera, una calle, una introducción de drenaje, entre otras. Los tipos de contratos en la obra pública son por precios unitarios, a precio alzado, mixtos y amortizaciones programadas. Lo más común es precio alzado. El precio fijo o alzado
es cuando, por ejemplo, nosotros fijamos un precio total y a partir de eso nosotros establecemos un total por el costo de la obra. Por ejemplo, hacemos un contrato en el que se estipula que un puente va a costar 10 millones de pesos y que se va a tardar 8 meses la empresa. Entonces, se le van dando ministraciones a la empresa constructora. 30% al inicio de la obra, 20% en el siguiente avance aprobado y luego el 50% a la entrega de la obra. Pero precio alzado es eso, cuando tú pagas por toda la obra terminada. O sea, el gobierno no se encarga de estar dándole los materiales a la empresa constructora. Se encarga únicamente de ir ministrando conforme a los porcentajes de avance de la obra. Ese es el más común, precio fijo o alzado. Si para la constructora surgen gastos o incremento en costos, es problema de la constructora. Ya no es problema, en este caso, de el ente público que contrató esa obra. Precios unitarios es cuando lo contratas por N número de obras, N número de escuelas, por ejemplo, y se las vas pagando, ¿no? Entonces, eso es lo más común, precio fijo o alzado. También se da en obras con particulares, pero generalmente aquí ya son contratos privados. En ese sentido, por ejemplo, Jesús Alfredo le paga a un arquitecto para que le haga una obra, que es una casa, le presenta un renders con un programa que se llama Revit, en donde le da un paseo virtual hasta que el compañero queda contento con esa presentación y finalmente acuerdan el pago de 2 millones de pesos por la obra terminada a precio alzado. Ya no, él no va a estar encargando material, no va a estar viendo albañiles, no va a estar nada. Él te doy 1 millón a la firma del contrato, 500,000 pesos al 60% de avance y 500,000 pesos a la entrega de la obra. También se pueden presentar desarrollos inmobiliarios. Entonces, en este tipo de desarrollos inmobiliarios es cuando nosotros vemos que casi siempre en las orillas de la ciudad surgen empresas que compran terrenos de algunas hectáreas y lo urbanizan de inmediato. Y ellos mismos incrementan el valor del metro cuadrado del terreno con el tipo de construcciones o de casas que ellos empiezan a construir. Hacen terrenos de 20 por 50, por poner un ejemplo, y todo está pavimentado, hay una caseta de seguridad, todo está iluminado y prácticamente ellos mismos incrementan el valor del metro cuadrado por el asunto del terreno. Eso es en términos generales los tipos de construcción. Quisiera antes de pasar ya al ejercicio práctico, si con respecto a esto ustedes tienen alguna duda. Bien, me voy a ir ya a la parte de los aspectos contables para empezar a explicar este primer ejercicio. El día de hoy vamos a explicar el primer año para que ustedes empiecen a trabajar en su ejercicio sobre el primer año. Les va a costar un poco de trabajo al principio, pero con el estudio y el estar viendo los registros varias veces, poco a poco van a ir identificando los nombres de las cuentas. Bien. Una empresa constructora consigue un contrato a precio fijo o alzado, es decir, va a construir una planta industrial en un plazo de 3 años. Entonces, lo que nos piden es efectuar los registros correspondientes y
ir cuantificando las cantidades. El presupuesto del contrato se presenta de la siguiente manera. Los ingresos totales van a ser 10 millones de pesos. 10 millones de pesos va a ser el contrato por el cual esta empresa constructora le va a construir a una empresa, una planta industrial en 3 años. Calcula, pues por eso es un presupuesto, que sus costos van a ascender a 8.850.000. Aquí identifican los costos totales como si fueran egresos totales, es decir, la suma de costos y gastos. Y bueno, hablan de una utilidad bruta de 1.150.000. El financiamiento propio es de 2 millones para la realización de la construcción. La constructora tiene o dispone de 2 millones de pesos para realizar la construcción de la planta industrial. Se recibieron anticipos por 100,000 pesos, los cuales quedan en garantía de pago y se aplicarán al término de la obra. Bueno, pues empezamos explicando. Imagínense que ustedes llevan el primer año. Casi siempre en las obras, el primer año o el segundo año o los primeros meses son los meses cuando el porciento de avance de la obra es más lento. Porque a veces se tiene que modificar el terreno, o bien se tienen que cambiar las alturas, o bien ingresa maquinaria pesada, se encuentran con un banco de piedra y ahí se pueden tardar más semanas de lo que habían estimado. Siempre los primeros avances son muy cortos. Entonces, pasa el primer año, transcurre el primer año, pero de ese 100% de toda la obra, imagínense un 100%, solo la empresa constructora avanzó un 15%. Por eso aquí en el material que ustedes pueden visualizar dice, el porciento de avance de la obra es del 15%. Quiere decir que todavía falta un 85% de avance. Apenas avanzó el 15%. Bien, ese 15% es supervisado. Es decir, a lo mejor fue la movilización de la tierra, emparejamiento de terreno, colado de zapatas. Si lo llevamos a una casa, a lo mejor son los cimientos, pero lleva solo un 15% de avance. Todavía falta muchísimo. Pero al revisar las especificaciones, en este caso, no es una licitación porque no es una obra pública, pero al revisar las especificaciones, aprueban al 100% ese 15% que avanzó la empresa. Lo vuelvo a repetir otra vez. En el primer año solo avanzó el 15%. Le resta un 85% todavía. Pero ese 15% ya fue revisado y ya fue aprobado al 100%. Quiere decir que la empresa que le está pagando a la constructora hasta el momento está satisfecha con el avance del 15% del total de la planta industrial. Pero de ese 100% de avance, el cliente solo le paga el 70% de la obra aprobada y el resto lo pagará en 30 días. Díganme, por favor, si en esta primera página, en la página 1, tienen ustedes alguna duda. No, profe, gracias. Ok, bien. Es importante que quede claro porque vamos a ir avanzando conforme van siendo los primeros años. Bueno, por los costos se tienen ciertos pasivos. O sea, nosotros tenemos materiales almacenados para ser utilizados en el siguiente ejercicio por 300,000 pesos. Tenemos provisiones de pasivos por 200,000 y pagos efectuados por 600,000. Bueno, pues empezamos. Yo lo traté de ir poniendo con pasos. Si ustedes notan aquí, paso 1, paso 2, paso 3 y con ciertas tablas
para que ustedes visualmente sea más fácil. Entonces, paso 1, vamos a determinar la obra ejecutada y la obra por ejecutar. La obra ejecutada es ese 15% de avance del primer año. Es ese por ciento. Y la obra por ejecutar es el 85% que todavía falta para el segundo y el tercer año. Entonces, en las empresas constructoras se tiene un método que se llama por ciento de avance. Entonces, se van comparando ingresos contra costos para ir determinando las utilidades brutas. El primer año tuvo un 15% de avance, que representa 1,5 millones. Con respecto a sus costos, es 1,327,500 y una utilidad bruta de 172,500. Esto es lo que ya sucedió en el primer año. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta por ejecutar? Bueno, pues yo tengo 10 millones y a esos 10 millones le quito el 15%, pues todavía me faltan 8,5 millones por ejecutar, porque es el 85% del resto de la obra que apenas se van a llevar a cabo en el segundo y en el tercer año. Entonces, paso número 1, hay que calcular la obra ejecutada, y paso número 1B, calcular la obra por ejecutar. Esto es importante que ustedes lo vean, porque yo solo les puse un ejercicio, no les pedí más. Está en la parte de actividades, tiene un valor del 30%, y estas tablitas son las que ustedes tendrán que ir haciendo. Si se siguen los pasos y se van ubicando, identificando los conceptos, no van a tener ningún problema, porque la idea es que de manera general ustedes tengan una idea, por decirlo así, de cómo es que se lleva una contabilidad en una empresa constructora. ¿Alguna duda con el paso número 1? Sí, profe. Adelante. Aquí solamente, pues, se puede decir que una como regla de 3, porque vemos la utilidad que tenemos con el 15% de avance, y para saber lo que falta, pues es o sea, tomamos el 15% y le ponemos como si fuera el 100, ¿no? O sea, hacemos como regla de 3. Tomamos como base el porcentaje de avance. Así es. Si, por ejemplo, el porciento de avance fuera 50%, la obra ejecutada serían 5 millones. La obra por ejecutar, 5 millones, porque es el otro 50%. Si el porciento de avance fuera 30%, la obra ejecutada serían 3 millones. La obra por ejecutar son el 70%, que representan 7 millones. En las empresas constructoras se lleva el método de porciento de avance, en donde se va midiendo y se va asociando el ingreso y el costo conforme al porciento de avance de la obra. Pero siempre y cuando ese porciento de avance muchas veces sea aprobado, porque pudiera ser que tú avanzas un 50%, pero solo te aprueban de ese 50% una parte. Puede ser el 20, el 30. En el mejor de los casos es el 100% de ese 50%. Sí, César. A ver, ¿alguna duda que tengan con respecto a eso? Adelante, ¿alguna duda? Vamos a revisar aquí su documento. Lo voy a descargar para que ustedes lo vean. Vean, este es el ejercicio que ustedes van a realizar. Es el ejercicio que ustedes van a realizar. Obsérvenlo. Los ingresos totales son 15 millones. ¿Sale? Ahora fíjense, en el primer año el porciento de avance es del 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 15 millones? 3 millones. Esa es la obra que ejecutada. El 80% de los 15 millones va a ser la obra
pendiente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir controlando. El ejercicio que ustedes van a hacer solo consta de 2 hojas, porque yo solo les puse los datos del primer año, segundo año y tercer año. Y les fui dando todos los datos solo para que ustedes lo vayan identificando. Nada más, no se requiere más. ¿Sí? Entonces, César, ¿te queda claro? Compañeros, ¿les queda claro cómo se van determinando los porcientos de avances de las obras? Sí, profe, gracias. Gracias. Sí, profe. Ok. Paso número 2. Determinación de la obra aprobada y de la obra aprobada por cobrar. Bien. Acuérdense que toda la obra es un 100%, pero en el primer año solo avancé el 15%. Aquí me lo dice. Solo avanzó el 15%. En su examen va a ser el 20%. Ahora bien, de ese 15% representa 1,500 pesos. Es la obra ejecutada, lo que ya físicamente está construido. Pero eso apenas vamos a ver si nos lo van a aprobar. Imagínense que ustedes contrataron para que les hicieran una casa de 10 millones de pesos. Les dicen, ya avancé un 15% y ustedes van con su arquitecto de confianza o sus familiares y dicen, sí, pues vamos conforme a lo establecido, conforme a los volúmenes establecidos, conforme a los grosores de varilla establecidos, conforme a las especificaciones establecidas. Bien, pues de ese 100%, prácticamente aprobaron todo. O sea, ese 15% de avance de la obra fue aprobado en su totalidad, fue aprobado al 100%. Entonces, los ingresos por obra ejecutada, que son 1,5 millones, que los van a tomar de acá, obra ejecutada, que representan el 15%, fueron aprobados en un 100%. Cuando ya les aprueban eso, ya se considera obra aprobada y entonces ya tienen derecho a exigir esa parte del porciento de avance de la obra. Pero de ese 1,5 millones, el 70% se los pagan. De hecho, aquí lo dice. El 70% se los pagan. El 70%, el cliente dice, solo paga el 70% de la obra aprobada. El 30% lo pagará en 30 días. Lo ideal sería, lo ideal sería que la obra cobrada aquí fuera 1,5 millones, para que la obra aprobada ya, pero por cobrar, fueran 0 pesos. Eso sería lo ideal. Entonces, vean por favor paso 1 y paso 2 y díganme si tienen alguna duda. Maestro, yo solo Sí, una duda. adelante. Ahí dice que el porciento de obra aprobada es el 100. ¿Puede existir un caso en el que no sea el 100% y por qué se puede dar que nos aprueben menos del 100%? Sí, puede ser, claro. Cuando no se cumplen con las especificaciones. Por ponerte un ejemplo, si nosotros vamos a construir una planta industrial y esa planta industrial, pues tú sabes que debe de tener unos planos y esos planos, de acuerdo al cálculo de las cargas, debe de tener cierto grosor la varilla. Por ejemplo, si tú quedaste en que vas a utilizar como empresa constructora una varilla de pulgada, que vas a utilizar 8 varillas de pulgada y que además va a ser de la marca ILSA, en eso quedaste. Pero cuando tú vas a la obra y resulta que no están utilizando 8 varillas o que sí están utilizando 8 varillas, pero no están utilizando la varilla de la marca ILSA, pudieras no aprobar la obra porque no fue en lo que quedaron. Entonces pudiera ser solo el 70%, el 80%, el 90%, el 50%.
Te pongo otro ejemplo. Si tú utilizas, por ejemplo, 40 centímetros del grosor del pavimento, porque sobre esa avenida, calle, bulevar, va a pasar tráfico pesado, pero los supervisores de la obra, en lugar de ver que tienen los 40 centímetros de grosor el concreto, solo tiene 25 centímetros de grosor, la obra no es aprobada. Eso es en el mejor estado de los casos. Tristemente, en el sector público se presta mucho a la corrupción. Se establecen especificaciones y a la mera hora, pues resulta que es un fraude. Te pongo otro ejemplo de una empresa a la cual no le aprobaron una obra. Quedaron que en la introducción de un drenaje, para cumplir con las medidas ambientales, debían utilizar un tubo flexible de plástico de cierto grosor de 15 pulgadas. 2.54 centímetros mide cada pulgada, o sea, estamos hablando de 30 y tantos centímetros, ¿no? O sea, imagínate, de 15 pulgadas. Pero en lugar de meter el tubo de 15 pulgadas, metieron el tubo de 15 centímetros. Entonces, el grosor del tubo, en lugar de ser así, hicieron un tubito así, y no era de la especificación. Entonces, esa obra fue para atrás. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con las especificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, si solo fuera el 50% de la obra aprobada, pues entonces solo serían 750,000 pesos. ¿Sí? Se dan casos cuando la obra no te la aprueban. Sucede, ¿eh? Y puede suceder. Entonces ese porcentaje de obra no aprobada lo absorbe la empresa, o sea, es pérdida para la constructora. Claro, van a incrementar esto, mira, van a incrementar sus costos. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo con un contrato. Por eso el contrato hace referencia a todo un cúmulo de especificaciones. ¿Sí? O sea, yo te pongo el ejemplo de una amiga a la que le hicieron mal su instalación eléctrica cuando contrató a un arquitecto. Yo le dije que estaba mal. Pero imagínate que en lugar de meterle cable del 12 en su instalación eléctrica, le metieron cable del 14. En la medida que la unidad del cable sea menor, el grosor del cable es más grueso y es mejor la resistencia. Imagínate que tú me contratas a mí para colocarte un piso de porcelanata de 60 por 60 de cierta calidad, porque tú quieres que tu piso brille, y yo te pongo un piso de una calidad inferior a la que tú y yo habíamos quedado. No vas a estar para nada contento. Imagínate que quedamos que iba a ser la casa de tabique y yo te la hago de block. O que quedamos en ciertos acabados, la barra de mármol de cierto grosor, para que es una isla donde va a tener su campana, la campana va a ser de cierta marca, donde vas a tener tu cocina, y a la mera hora no te cumplen. Imagínate que te colocan, en lugar de meterte maderas de acalocote o cedro, que la polilla no le hace nada, te meten de MDF o de pino. En unos años esas puertas van a estar apolilladas y no te van a servir de nada. O en lugar de meterte aluminio de N número de pulgadas, te meten un aluminio de una calidad inferior. O en lugar de meterte cristal de tantos milímetros, de 12 milímetros, te meten de 8 milímetros. En un edificio, imagínate, al primer temblorcito esos cristales van para atrás. Todo eso se puede presentar, por eso es importante el precio alzado. Dicho de otra manera, tú licitas para un hospital con todas las especificaciones por 30 millones de pesos. Sale, entra en la licitación,
Gana la empresa, en teoría, que mejor te ofrece precio. Las licitaciones son cerradas. Pero ¿qué pasa si las empresas no van cumpliendo con las especificaciones? Tú no les debes aprobar la obra. Es bronca de la empresa. Rasca, tira los muros, lo vuelves a hacer, pero a mí me lo haces conforme como quedamos en el contrato. Por eso estos contratos son como de 70, 80 hojas. Son contratos grandísimos y larguísimos en donde ustedes en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en la parte de transparencia, pueden consultar los contratos de las obras públicas para que vean las especificaciones. Entonces, sí puede ser que no te aprueben la obra. Profe, y por ejemplo, ¿el porcentaje de aprobación lo determina ya una persona especializada o el mismo cliente? Lo determina el cliente con su persona especializada o lo determina el representante legal del cliente con la persona que va a ir viendo las especificaciones. Pongámoslo así. Ustedes contratan, vamos a imaginar que ustedes van a cumplir otra vez sus 15 años y contratan a una costurera. Les va a decir 5,000 pesos el vestido, así y así. A precio alzado le dicen, tú te encargas de tela, hilos y todo. Yo nada más te voy a dar 2,000 pesos cuando vea que ya avanzaste. ¿Sale? Pero si ustedes van y resulta que no es del tono de la tela que ustedes pidieron, ¿le van a pagar? ¿Se lo van a aprobar? No se lo van a aprobar. Si no le está colocando la pedrería que ustedes decidieron y le está colocando una menor calidad o una menor cantidad, no se lo van a aprobar. Claro, ahí se habla de un vestido y de telas y de 5,000 pesos. En este caso se hablan de millones de pesos. O sea, cuando las cosas no se hacen conforme a los contratos, puede ser que no aprueben la obra. Por eso es tan importante que ustedes tengan a su representante legal y su arquitecto encargado de la obra para que vaya supervisando la obra. Ahora, dentro de auditoría gubernamental, en el caso de los entes públicos, van revisando que se vayan cumpliendo con las especificaciones de las obras. Pero si las constructoras no hacen bien su trabajo conforme a lo establecido, pues ni modo, van para atrás y se acabó. Tumben esas columnas, a mí no me importa, a mí me lo entreguen como quedamos. Bueno. Sí, adelante. Bueno, yo quisiera contar así una anécdota de estas semanas, ¿Sí? porque donde estoy haciendo mi servicio es en una alcaldía de la Ciudad de México y están poniendo elevadores para estacionamientos. Entonces, a mí lo que estoy en la parte de auditoría de adquisiciones y tenemos que estar checando eso y sí me mandaron a los estacionamientos y tenía que ver que los taquetes fueran taquetes químicos, de esos que se expanden y que tuvieran todos rondanas, que estuvieran bien cimentados, que las bases estuvieran bien pegadas, que no tuvieran hoyos y cosas así, que estuvieran bien soldados, las medidas estuvieran bien, o sea, fueran las indicadas. Hubo 2 estacionamientos que no cumplían las medidas y tuvieron que volverlos a desmantelar para volverlos a hacer. Efectivamente, dijo su compañero algo bien interesante y aprovecho. Recuerden que nosotros tenemos 31 estados y una Ciudad de México, pero tenemos 32 entidades federativas. Y dijo algo bien interesante, alcaldía. El único lugar donde existen alcaldías es en la Ciudad de México. En todos los demás partes del país se llaman municipios. Por eso cuando escuchen decir el alcalde Hipólito, no, el alcalde no es alcalde, es el presidente municipal Hipólito. Alcaldes solo hay en la Ciudad de México. Pero lo que dice su compañero es cierto. Yo, por ejemplo, mi cuñado es arquitecto, trabaja en una constructora. Ahorita sigue en Querétaro. Metieron una licitación para una planta de tratamiento de aguas residuales. Ganaron la obra, ¿sí? Es casi 20 millones de pesos. Imagínense todos los cálculos de todo lo que tuvieron que hacer para determinar la cantidad. Y ganaron la licitación de manera limpia, sin sobornos. Entonces, toda la maquinaria que van a tener que llevar y todas las especificaciones. Y ya les están nombrando a ellos
quiénes van a ser los representantes legales, que generalmente también son personal de la misma Secretaría de Obras Públicas del Estado, la que va a ir a revisar las especificaciones de las obras que están haciendo, que se cumpla con todas las especificaciones. Entonces, así es como va funcionando. Te la van aprobando y tú avanzas como constructora y de ahí depende que te la aprueben o no. Conforme te la aprueban, te la pagan. Si no te la aprueban, no te la pagan. Me tocó el caso de otra empresa que incluso demandó al ente porque contrataron por 4,5 millones el servicio de impermeabilización, pero la empresa no cumplió con las especificaciones del material que se había establecido. Pues va para atrás. No lo hicieron de manera correcta. Imagínense, ¿qué pensarían ustedes si contratan un producto, lo compran en internet y les llega de otra talla? O les llega otro producto, la piden grande y les llega chica. O lo piden azul y les llega roja. Pues lo regresan, ¿no? Pues es lo mismo. Pero aquí, la constructora tiene 2 millones de pesos, empieza a trabajar, avanza, y hasta aquí va mi avance, ya cumplí con las fechas, y adelante, revísala. Y si vamos bien, la apruebas, y si la apruebas, la pagas. Todo eso se va en un contrato. Ahorita se está construyendo la refinería de Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, todas esas empresas van en porcientos de avances de la obra. Hay empresas chinas, empresas canadienses, empresas coreanas, empresas mexicanas. Y obviamente, pues tienen que ir supervisando que vayan conforme a las especificaciones para que se los vayan aprobando. ¿Hasta aquí alguna duda conforme al paso 2? No, profe, gracias. Bien, les platico. Casi siempre al principio se van a tener más costos que ingresos. ¿Por qué? Porque al principio es la parte más difícil. Paso 3, necesitamos determinar los pasivos por pagar. Paso 4, determinar la obra por aprobar o de la obra cobrada pendiente de ejecutar. Comparar una con la otra, solo para que vean los pasos. Paso 5, yo les presento el registro contable de las operaciones. El registro contable de las operaciones, para que ustedes se vayan identificando con las cuentas. Vean las cuentas. Luego les presento los saldos de una manera para poderlo visualizar. Y luego les presento los estados financieros del primer año. Entonces, después se presenta el segundo año y así sucesivamente. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Deben de tener números rojos, sí, aquí está. Es que yo les iba a mandar un ejercicio donde no tenía los números rojos, porque esos números yo quería que ustedes los sacaran. Pero no les quiero complicar la vida, mejor quiero que vean cómo se desarrolla. Ya está todo contestado el ejercicio. Yo no se los iba a dar contestado, pero dije, no, mejor se los voy a dar contestado. Quiero que ustedes lo visualicen el año 2 y luego el año 3 para que se identifiquen con las cuentas. Entonces, la próxima clase, ya que ustedes lo revisaron y ya que ustedes empezaron a hacer el examen, nos vamos a ir explicando desde el ejercicio 1, el paso 3, paso 4, paso 5 hasta los estados financieros, y yo les voy a pedir a ustedes que avancen en su ejercicio con el primer año de contrato. ¿Ok? Ahora, les pregunto, ¿tienen algún problema con que nos podamos ver el día miércoles a las 3? Nos vemos el miércoles a las 3. Si alguien no se puede unir, no hay ningún problema. Grabo la sesión y luego la subo aquí a nuestro mismo portal. Entonces nos vemos el miércoles a las 3 y también el jueves a las 3, primero Dios, para seguir trabajando con este tipo de contabilidades. Al principio les va a costar trabajo, pero ya después van a ir agarrándole la onda de cómo se va
cómo se van relacionando unas cuentas con las otras. ¿Ok? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, Maestro. avancen, por favor. Gracias. Está bien, maestro. Nos vemos el miércoles a las 3. Ya pasó lo más difícil de mi trabajo. Nos vemos el miércoles a las 3. Y si podemos trabajar de 3 a 4, de 3 a 4 a 5, avanzamos para ir terminando y ya ir cerrando el curso. Por las calificaciones, no se preocupen. Yo las subo en la semana y la mayoría va a salir bien. Así que no se preocupen por eso. Eso no es lo importante en esta época. Muy bien. Pues les agradezco mucho. Yo todavía tengo cosas que hacer. Y nos vemos la próxima clase. Estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias.